Se ha grabado. Muchas gracias. Muy bien. En el capítulo de peligro sísmico y diseño sismo resistente, nos estipula ciertos parámetros que nosotros debemos considerar dentro de las correcciones de nuestro modelo matemático. Cuidado aquí. He visto hasta trabajos de titulación que piensan que estas son respuestas estructurales. No son respuestas. Las respuestas son periodos, derivas. Son ajustes que yo debo realizar a mi modelo matemático en cumplimiento a la norma. Vamos a revisar uno de esos ajustes para poder realizar a nuestro modelo, entendiendo que una cosa son respuestas y otra cosa son... Muy bien. Un segundito, joven. Disculpen. Entonces, se nos especifica en el numeral 6.2.2 procedimientos dinámicos de cálculos de las fuerzas sísmicas en la página 56 y 57 del capítulo de peligro sísmico, que cuando yo utilice un análisis dinámico, debo chequear el valor del cortante dinámico total. No le puedo dejar el que esté, porque yo debo verificar en cualquier método de análisis dinámico, como el modal espectral que estamos realizando, debo considerar que este valor del cortante dinámico debe ser siempre menor al 80% del cortante basal estático. No debe ser menor al 80% del cortante basal obtenido por un método estático para estructuras regulares y no debe ser menor al 85% para estructuras irregulares. Entonces vamos a hacer esa corrección. Lo que nos especifica aquí es que el cortante basal dinámico puede ser el 100%, el 90%, el 95%, el 85%, pero no menor a 80%. Habrá profesionales que coloquen el 100% del cortante basal dinámico al estático, otros que le pongan 90%, otros que le pongan el límite 80%. No hay problema, eso es ya criterio del profesional, pero jamás menor de 80%. Vamos a ver si nosotros le ponemos el límite y ustedes en su momento podrán decidir si colocan ese valor o colocan uno menor. Es criterio del profesional. Lo que debemos siempre es respetar lo que nos dice la norma. Vamos a ver cómo está nuestro modelo. Entonces, ya está corrido. Para eso, después de que ya he aceptado el periodo, me voy a display, ¿sí? A imprimir las tablas, show table, y me voy, en este caso, a datos de salida, otra información, a imprimir las fuerzas por piso, donde dice aquí Story Force, ¿sí? Estamos nuevamente, repito, en análisis de resultados, análisis de sus resultados, datos de salida, structure out, otros resultados, la tabla, fuerzas por piso. Aquí tengo toda la información de las fuerzas aplicadas para cada caso de carga. No me interesa mucho eso. Yo podría filtrarle solo a... Bueno, vamos bajando, puedo filtrar qué quiero ver. Yo voy a bajar... le puse al revés. Ya. Voy a bajar, en este caso, para verificar la información de la base. Yo quiero saber el cortante basal aplicado en la base de mi estructura, tanto en el cortante estático y compararlo con el dinámico, ¿sí? Entonces vamos a ver. Aquí me está indicando en unidades kilonewtons, no importa. Estoy viendo yo, en este caso, aquí, cuál es, para los casos de carga estáticos, recuerden, nosotros creamos
los estados de carga sismo X1, sismo X2, sismo Y1 y sismo Y2 como casos estáticos de carga, donde colocamos el cortante basal calculado, recuerda. Entonces aquí tenemos esos casos, ¿no? Positivos y negativos, por eso están 2 para cada caso. Y pueden observar ustedes que el programa pues aplica el mismo valor del cortante basal. Tengo menos 977 y acá también 977. Está perfecto, eso es lo correcto, que en X y en Y sea el mismo. Este valor es el cortante basal estático que está aplicándose a nuestra estructura de acuerdo a la normativa, porque recuerden, yo le puse a mano el valor del cortante basal, que recuerdo era la 0,15. Yo le puse a mano y en función de eso, y de la configuración del mass source, donde le dije que calcule la carga sísmica reactiva en función de la carga permanente más la carga muerta, más el peso propio, es decir, carga muerta, por esa razón eso está cumpliendo con la norma. Pero ¿qué pasa con el cortante basal dinámico? Eso lo encontramos acá, espectro X y espectro Y. Miren, pues este valor, bueno, no me importa, este valor sale porque obviamente no es una estructura simétrica al 100%, me interesa este, ¿no? El espectro en X, el BX, está 827. El espectro en BY, está 830. Yo debo tomar la decisión de corregir o no corregir ese valor. ¿Cómo lo hago? En función de verificar si cumple la norma. En nuestro caso, el 80% de 977.23 por punto 80, a mí me da, 977.23 por el 80%, me da 781. Me da 781 el 80% de este valor, ¿no? El 80%, 781. Entonces, en teoría, pues yo sí cumplo. Miren, ¿por qué? Porque mínimo aquí debería estar 781. Mínimo. Si estuviera aquí 700, 650, ya no cumple. No cumple. En este caso, yo podría tomar la decisión, y yo lo haría personalmente, de dejarle como está. No pasa nada, un poco más. Más bien se está acercando al 100%. Pero como quiero aprender a corregir, lo vamos a hacer el día de hoy. Yo quiero que aquí me quede cumpliendo con la norma rajatabla 781,78. Quiero que me quede ese valor, ¿sí? Insisto, yo no necesitaría hacer, porque aquí se está verificando de que se supera. ¿Cuánto es exactamente? Veamos. 827 dividido para 977, estamos con el 85%. No estamos bien, 85, 86%. Estamos bien. Yo, es más, insisto, yo no le corregiría. Siempre le verifico, pero no le corregiría. Lo vamos a hacer para aprender el procedimiento, ¿sí? Voy a copiar estos valores por acá. A ver, el B estático tengo de 977,23. En las unidades que sean. Ya, este dato es kilonewton, no hay problema. ¿Ya? El dinámico debería ser mínimo 781. ¿Sí? Puede ser más, no hay problema, pero menor jamás. No puede ser 750, 700, 600, no puede. Ahí sí tengo que corregir a la fuerza. Aquí yo le podría dejar, porque como estamos evidenciando, pues tenemos 827 y 830. Estamos bien. Voy a corregir para que me dé exacto y aprender el procedimiento. Entonces, tengo en el espectro en X, BX, 827,95. Entonces tengo 827,95. ¿Y cómo encuentro el factor? Pues sencillo, ¿no? Divido, en este caso, el cortante dinámico que quiero al 80%. Yo quiero que me dé 781, ¿no? ¿Sí? Este valor es del 100%. Yo quiero ahorita corregir al 80% para ir de la mano de la norma. En este caso, por esa razón, el 80% es 781,78. Como yo quiero corregir a ese valor, lo que hago es dividir el valor al que quiero yo llegar para el valor que tengo. Y obviamente, en este caso, me da un factor de corrección menor a 1. Pues es lógico. Si yo tengo 827 y quiero que me dé a mí el cortante dinámico 781, pues el factor de corrección es menor a 1. Si fuera al revés, es más, voy a inventarme un valor. Si aquí yo tuviera 660, por ejemplo, uy, ahí sí no estoy cumpliendo con la norma. Pues el factor de corrección, acá sería. Si yo tuviera aquí 660, por ejemplo, no estoy cumpliendo con la norma. Pues
Obviamente el factor de corrección es mayor a 1. Necesito que ese valor de 660, que es el cortante dinámico, alcance por lo menos el 80% de 781, ¿sí? En este caso, pues es menor porque quiero que disminuya, ¿sí? Si es bastante común tener 1,05, 1,10, 1,15 como factores de corrección, y eso sí hace que los valores que hemos obtenido en derivas, en periodos, suban un poquito, entonces hay que cuidar de corregir. ¿Sí? Y para el otro sentido de análisis, pues yo tengo en cambio 830,71. 830,71. $0.94. 0.94 y 0.94. Voy a corregir. Para eso tengo que abrir el candado y me voy a Define, casos de carga, load case, en el menú donde nosotros generamos los espectros, espectro en X, modificar, y recuerdan que habíamos dejado un factor que dijimos no le toquemos. Ahorita le voy a corregir con mi factor. Sí, en este caso pues coincidió que tanto en X como en Y me salió el mismo factor, ¿no? El mismo factor de 0.94, ¿no? Bueno, eso ya es una coincidencia. No necesariamente es así, es porque los dos valores se parecen. A veces ese es 0.94 y este es mayor a 1, 1.10, no pasa nada, lo que nos dé. En nuestro caso salió ese valor y yo estoy haciendo con mi modelo. Entonces aquí lo único que hago es multiplicar por 0 y será coma o punto, no sé, pongamos punto 0. A ver si me cogió o no. Sí, está bien, con puntos el mío. Listo. Espectro en Y, pues hago lo propio. Le multiplico aquí por mi factor de escalamiento, 0.94 en mi caso. Ustedes pueden tener mayor a 1, no pasa nada. Ok, ok. Y le mando a correr para chequear que he cumplido con esta corrección. Esto no es un resultado, ¿no? A veces los jóvenes ponen resultados de la estructura. Eso es una corrección, un ajuste a mi modelo, que me dice que, bueno, yo calculo a mano el cortante basal estático de la mano de la norma con mi ecuación. Pero como el dinámico yo le subo un espectro, tengo que chequear que ese sea un mayor al 80% del estático. Eso es una corrección, no es una respuesta. Insisto, porque los jóvenes después cogen y imprimen en sus trabajos de tesis hasta las correcciones y ponen respuestas de la estructura. No es una respuesta. Las respuestas son fuerzas, desplazamientos, momentos. No en este caso estos factores de corrección. Vamos a revisar si se llegó a corregir. No les exageren a que les quede exactito, pero que sea adecuado está bien. Me queda el mismo que teníamos antes. Me voy. Y veo que tenía acá, ¿dónde está? Aquí está. Sí, recordemos los valores que yo quería alcanzar. El 100% es 977 y yo debo tener 781. Sí, bueno, no me salió exacto porque estoy aquí variando decimales, ¿no? Debería poner como cifras decimales, pero acepto. Miren, acá tengo 781 y acá también. Si quieren le podría poner 0,95. Eso suele pasar cuando, déjenme ver las cifras decimales, no me fijé. Claro, es que 0,944, casi es 0,95, por eso no se me corrigió exacto. Le voy a corregir de una vez para que me quede mejor. Y acá, ¿cuánto tenemos? Aquí también sería 0,95. Ahí es cuando hablamos, cuando los jóvenes de extensión materiales les digo que aprendamos a aproximar. Aquí sería ese el caso, ¿no? Prefiero aproximar al inmediato superior para garantizar que se cumpla con que el 80% del cortante basal dinámico esté. Aquí yo le puse aproximado y también le puedo dejar, no es que es mucha la diferencia, pero no me superó exactito, ¿no? Le voy a corregir, pero mientras de una vez analizamos otro caso. Perfecto. Ya cumplimos con la corrección del cortante basal. Cuando le abro el candado para revisar otro tema, ahí le vuelvo a corregir poniéndole 0,95, no sería. Bueno, no, le voy a dejar. Ustedes le podrían corregir exacto. Muy bien, vamos ahora a revisar lo referente. Dígame. Una pregunta. ¿Qué significa que el cortante dinámico sea menor que el 80% del estático? O sea, ¿qué significa eso? A ver, verá, señorita, lo que estamos haciendo
recordemos, es un análisis modal. La norma lo que nos indica son los requisitos a cumplir. Por esa razón, muchos profesionales suelen colocarle el 100%, ¿no? El 100%. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen, el cortante basal estático, en este caso es 900 toneladas. Y yo también tengo que poner 900 toneladas en el dinámico. Y no está mal, ¿sí? No está mal. Lo que pasa es que la norma, entendiéndose que en un análisis dinámico se están analizando más modos de vibración, nos permite, nos da ciertos espacios, ciertas regulaciones. Habrá normas que nos dicen aquí el 100% y yo tenga que verificar que las 900 toneladas en el cortante basal estático estén en el dinámico y les pongo. Y hago la corrección así. Y podemos hacerlo ahorita. Lo que nos dice la norma es que, entendiéndose que un modal espectral tiene factores de seguridad bastante altos, nos dicen, bueno, el análisis para colocar el cortante basal dinámico pueden dejarla hasta el 80%. Entendamos siempre la norma como regulaciones para llegar a obtener un diseño sismo resistente. La norma no puede ser muy estricta, pero tampoco puede ser flexible. Por eso tiene parámetros que nosotros podemos cumplirle o no, siempre pensando en el criterio. Por eso digo, no está mal que yo le ponga el 100%. Eso hace que mi modelo matemático sea más conservador. Un poquito, digamos, no digamos sobredimensionada la estructura, no me gusta ese término, pero con un poquito yéndonos al lado de la seguridad. Ahora sí cumplo con la norma del 80%, me estoy cumpliendo con la norma, con la seguridad, yéndome un poco de la mano también con la economía. Ahí ya el criterio del profesional. Como les decía, por ejemplo, el valor del módulo elástico del hormigón. Nos dice la norma 4,7 raíz cuadrada de F'6. Yo puedo poner ese. Si quiero ser conservador, porque entiendo el comportamiento de los materiales, le puedo poner 4,5, 4,2, 4,1, lo que yo considere, pero jamás más de 4,7. Es igual acá. Nos permite esta reducción, entendiéndose que este método es conservador, pero nos da ese límite. Nos dice, bájense un poquito, no pasa nada. Cumplimos con la norma, pero jamás del 80%. Ustedes toman la decisión, si quieren hacerlo al 100%, háganlo. Entiendan qué están haciendo. Cumpliendo con la seguridad, pero yéndonos más por un modelo conservador. Cumplan al 80%. Estamos cumpliendo con la seguridad, porque eso está en la norma. Pero nos estamos yendo también de la mano de la economía. Decisión ya del profesional calculista. Más adelante, en el mismo capítulo, se nos indica en... ¿dónde está? Me pasé, ese dato ya le tenía en la mano y se me perdió. Allá, en la siguiente hoja. Sí. Muy bien. En la página 58 de la norma, estamos en el numeral, es que se pierde ya, en el numeral 6.2.2, procedimiento dinámico del cálculo de las fuerzas sísmicas, sí, ahí estaba precisamente lo del ajuste del cortante basal que acabamos de revisar, y más adelante, en el literal D, modelo matemático, se nos especifica cuántos modos de vibración utilizar. Aquí hay que entender la teoría y lo que dice la norma. Entonces vamos a ver, la teoría de dónde partimos. Ustedes vienen de estructuras 3, les falta décimo semestre, pero tienen claridad por lo menos respecto a esto. Cuando nosotros consideramos un análisis con múltiples grados de libertad, consideramos, puede ser desde 2 grados de libertad, ¿no es cierto? Pero siempre consideramos 3 grados de libertad por planta para considerar los desplazamientos en X y en Y y el giro. 3 grados de libertad por planta. Por esa razón, si ustedes analizan y encuentran la matriz de rigidez de una estructura de 4 pisos, por 3 grados de libertad por planta, 4 por 3, 12, su matriz de rigidez queda de 12 por 12. Un edificio de 5 pisos, 15 por 15, su matriz de rigidez total. Entendemos los grados de libertad. Los modos de vibración, pues van de la mano de los grados de libertad. Si el joven que tiene 5 pisos en el proyecto arquitectónico que está realizando, la teoría nos diría que multipliquemos los 5 pisos por los 3 grados de libertad por planta, 5 por 3, 15, 15 modos de vibración. Eso nos dice la teoría. 7 pisos, 7 por 3, 21, 21 modos de vibración. Sin embargo, la norma nos da también otra estipulación. Nos dice cuántos modos considerar en el análisis y nos da 2 alternativas. Todos los modos de vibración que contribuyen significativamente en la respuesta total, mediante los varios periodos de vibración,
no me dijo nada. Me dice, usen los que ustedes crean, en otras palabras, ¿no? Porque me dice que contribuyan significativamente. Entonces, al final no me dijo nada. Pero me dice otro ítem. Todos los modos que involucren la participación de una masa modal acumulada de al menos el 90% de la masa total de la estructura en las dos direcciones horizontales. Todos los modos que involucren la participación de la masa modal acumulada en al menos el 90% de la masa total. Ahí sí ya me manda a revisar. No me dice, vean, utilicen el número de modos en función de los grados de libertad. Me dice, chequen. Ustedes esto van a aprender un poco más en décimo. ¿Qué respuesta nos dan los modos de vibración? Pero vamos a intentar explicar a pesar de que eso verán en décimo. Muy bien, vamos a explicar. Miren, nos vamos a dar display y vamos a plotear esta tabla que sí habíamos visto la clase anterior donde analizábamos lo del periodo. Debo imprimir esa. Sí, en análisis de resultados, estructura, datos de salida, información modal, la tabla que habíamos nosotros ya impreso anteriormente, participación de la masa en radios modales. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir la norma? Miren, aquí tengo yo el periodo de mi estructura, periodo fundamental, 0,614. Pero si ustedes se fijan, los otros modos de vibración también tienen valores, ¿no? Miren, 0,60, 0,50. Si bien es cierto, son menores, pero van a contribuir en la respuesta final. Ustedes en décimo van a aprender eso, que para tener la respuesta final de su estructura tienen que combinar todos estos modos. Porque este valor de aquí, a pesar de que el primero es 0,614, en el quinto modo de vibración es 0,192, también contribuye en la respuesta. También es importante tomar en cuenta en el cálculo. Entonces la norma nos dice, ¿y cuántos modos utilizo? ¿Cuántos modos utilizo yo? De tal manera que se llegue a tener el 90% de la masa modal. ¿Dónde chequeo eso? Aquí, en este mismo menú que acabamos de imprimir, en las columnas que dice Sum UY y Sum UX. En estas. Yo debo ir verificando dónde se alcanza el famoso 90% de la masa modal, que considera los modos de vibración más importantes y que la norma me indica que esos son los que debo considerar en el cálculo. Voy buscando, miren, 0,82, 0,82, 0,83, y acá aparece 0,93. Aquí superé el 90%, porque este es un valor multiplicado por 100, me da el porcentaje. 0,93, ¿ya? Aquí está. En el sentido X, en el modo de vibración 4, alcancé superar el 90%. Perfecto. En el sentido Y, 0.004, voy bajando y encuentro que en el sentido Y, en el modo de vibración número 5, yo tengo que superé el 90%, perdón, jóvenes. Entonces, si yo cumplo a rajatabla con la norma, yo diría, pues, en el sentido X cumplí el 90% de la masa modal en el modo cuarto de vibración y en el sentido Y el quinto modo. Así que decido hasta aquí considerar. Realizar el cálculo con los 5 modos de vibración iniciales. No está mal, jóvenes, están cumpliendo con la norma. Pero nuevamente, ¿para qué estamos estudiando? Para tener también conceptos, ¿sí? Pues sí, yo uso solo 5 modos de vibración, nadie me dice que está mal, cumplí con la norma. Pero en cambio en los conceptos, lo que estudiamos de cómo conformar la matriz de rigidez, los grados de libertad. En este caso, mi criterio es siempre ir de la mano de la teoría con la norma. Siempre vamos a partir de la teoría, no nos olvidemos que para eso estudiamos. ¿Cuántos grados de libertad por planta debo tener? Creo que mi estructura era de 4 pisos. Ah, bueno, en este caso coincidió 4 por 3, 12. Debo tener 12 modos de vibración, 3 grados de libertad por planta, por 4 pisos, 12 modos de vibración. El tapagrama no le tomamos en cuenta, ¿no? Ese no le tomamos en cuenta porque a ese ni siquiera le pusimos la acción sísmica. 4 pisos, 3 grados de libertad por planta, 12 modos de vibración.
Y si cumple o no con la norma, ahí le chequeamos. Si, por ejemplo, en este caso, yo viera que la masa modal, aquí estamos recién en el 0,87, pues ahí sí me toca poner 13 modos, 14, 15, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se cumpla que se supere el 90% de la masa modal. Ahí sí ya le voy haciendo yo a mano. Si necesito ponerle 13, 14, 15, 18, 21, le voy viendo. Generalmente ustedes no creo que tengan problemas, porque para estructuras de mediana altura, hasta 4, 5, 6 pisos, el 90% de la masa modal se suele alcanzar en los primeros modos de vibración, como está en mi ejercicio. Pero si llegaran a tener ese problema, por favor, estén pendientes. No solo le hagan caso a la norma, vayan también de la mano de la teoría. Si ustedes ven como en este caso, yo podría ahorita solamente analizar estos primeros modos de vibración, en contra de la teoría, de lo que partí, de la matriz de rigidez, la total, de mi estructura, con 3 grados de libertad por planta. Entonces manejemos siempre la norma y los conceptos teóricos. En mi caso no necesito cambiar los modos de vibración, pero les voy a indicar dónde para que ustedes lo hagan. Posiblemente sí van a tener que cambiar. Si alguien tiene 4 pisos, por si acaso el ETAP no entiende de eso, ¿no? El ETAP siempre, ya sea en una casa de un piso o un edificio de 30 pisos, les pone 12 modos de vibración por default. Eso ya le ponen siempre. Todos deben tener 12 modos de vibración, nadie debe tener más. Todos tienen eso. Entonces, tenemos que cambiarlo, En mi caso no le voy a cambiar porque sí me cumple. Para el que tenga 5 pisos, 6 pisos, 5 por 3, 15 modos de vibración. Si cumple en los primeros modos la masa modal, no me importa. También yo tengo conocimientos teóricos y debo cumplirlos. ¿Cómo cambio? Vuelvo a abrir. Candado y me voy a Define. Dentro del menú Define tenemos Modal Case. Casos modales, aquí está la M. Casos modales. Está creado uno por default. Le doy a este modificar. Voy a modificarle. Y aquí le puedo cambiar el número de grados de libertad. Aquí los que tengan 5 pisos, pónganle 15. Así verifiquen que la masa modal se alcanzó en los primeros modos, en el cuarto, en el quinto. No hagan caso mucho también, o sea, sí cumplamos con la norma, pero también tengamos claro nuestros conocimientos. Si yo sé que 5 pisos, 3 grados de libertad por planta, pues mi matriz de rigidez saldría de 15 por 15, 15 modos de vibración. Yo le dejo 12 porque mi estructura era de 4 pisos. Por favor, realicen los ajustes en sus modelos. Muy bien. Bueno, en mi caso le mandé a correr, le abrí el candado de gana porque no necesitaba realizar eso, no hay problema. Vamos ahora a analizar cómo se comporta la estructura en cuanto al comportamiento traslacional y rotacional. Vamos a ver cómo está. Puede haber mucha traslación en X o mucha traslación en Y, o peor aún, rotación. Tenemos que chequear, ¿sí? Tenemos que chequear. Para eso, nos vamos al mismo menú que estábamos hace rato. Por eso esa tabla nos sirve muchísimo. Show Tables, a la misma. Generalmente se queda marcada la última tabla que hemos revisado. Esa misma es la que necesito. Y voy a analizar cómo se comporta mi estructura en sus 3 primeros modos de vibración. Si yo hubiese diseñado esta estructura totalmente simétrica, con columnas cuadradas, con distancias entre ejes idénticas, no le hubiese puesto el tapagrada, es decir, por una estructura, todas las cargas hubiesen puesto las mismas en todos los pisos, no hubiese hecho diferencia ni de la carga permanente ni carga viva, es decir, por una estructura demasiado simétrica, demasiado teórica. ¿Cuál sería el comportamiento ideal? En X, recuerden, partamos siempre de los conceptos, ¿no? El primer modo de vibración va a ir de la mano con nuestros grados de libertad. El grado de libertad primero que consideramos suele ser siempre el X. Entonces, el comportamiento del primer modo de vibración debería ser en X. Es decir, que la estructura se mueva solo en X, para que vaya de la mano con el primer grado de libertad. El segundo modo de vibración debería ser en Y. Si solo viéramos el segundo modo de vibración, la estructura debería moverse solo en Y. Y el tercer modo de vibración, pues, es el giro, el tercer grado de libertad, la estructura debería girar, rotar. Esto pasaría de manera fiel
si la estructura fuera simétrica, columnas cuadradas, estructura cuadrada, cargas idénticas. Ahí podríamos confirmar el comportamiento real de los tres primeros modos de vibración. Traslación en X, traslación en Y y rotación en ese orden. Pues ninguna estructura va a cumplir eso, ¿no? Desde las cargas mismo, desde la parte arquitectónica. Pero debemos chequear, no debemos permitir que se sobrepasen muchos los límites, ¿sí? No hay en la norma límites establecidos para decir cuánta traslación debe haber en X, en Y y rotación. Pero debemos aprender a revisar y no permitir que exista mucho, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Hay muchas maneras que ustedes pueden encontrar y que posiblemente tal vez les enseñaron. Si es que les enseñaron, yo les voy a indicar una. Donde tengo, creo que es aquí. Les voy a indicar una, es la única, hay varias maneras, pero esta nos puede servir. Como está desde las 7 de la mañana trabajando, que tengo clases y está cansada, creo. No, no es este. Por eso creo que ya está lenta desde las 7. Veamos esto y hacemos una pausa. No, ¿dónde tengo? No creo que sea este o sí. Ah, sí, más bien es así. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la información de las tres primeras filas que corresponden a los tres primeros modos de vibración, ¿sí? Les señalo y les copio totalmente a una hoja de Excel, ¿sí? Control C, Control V. ¿Ya? Les he copiado, ¿sí? Está copiado. Y hago estas sencillas operaciones. Hasta aquí está copiado, veamos. Está copiado hasta donde dice sumere Z, ¿no? Sumere Z. Entonces, sumere Z. Si yo realizo la sumatoria de Rx, Ry más Rz, de los tres primeros modos de vibración, Rx, Ry, Rz, aquí está la sumatoria, y luego en cambio encuentro la división de esta suma para Rz y le coloco en porcentaje, voy a tener el comportamiento de los tres primeros modos de vibración. En este caso se evidencia que en el primer modo de vibración tengo casi el 4%, está muy bien, muy bien. En Y tengo 0,05, perfecto, más bien, demasiado perfecto. Y veo que el tercer modo de vibración tiene un valor de 99%, más bien, como mi estructura era sencilla, está excelente, está excelente. Veamos si mi compu no está tan lenta, a ver si podemos observar. ¿Cómo podemos ver lo que estamos explicando? Ya, aquí está una planta, es que mi planta es súper simétrica. Bueno, ya. Me voy aquí a Display. Quiero ver, vuelvo a repetirles, Display, donde dice deformación, le doy clic en deformación, y le voy a decir que quiero ver los modos de vibración. Quiero ver los modos de vibración. ¿Sí? Estaba aplicado caso. Yo quiero ver los modos de vibración. Aplicar, ok. ¿Ya? Vamos a ver si logramos ver, porque mi compu en serio que ya está cansada, creo. Vamos a ver si logran ver. Sí, quiero decirle que en este caso me permite ver si solo hubiera, en el sentido, en el análisis del primer modo de vibración, qué sucede con la estructura. No sé si se puede ver. Ustedes pueden verle, pero se está moviendo en X, solo en X, de manera perfecta, porque si pueden observar cómo se desplaza en X.
Disculpe, Inge, no se le escucha bien. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, ingeniera, no se le escucha bien el audio, Inge. Entonces, podemos ver cómo la aplicación X, vamos haciendo ahora se está moviendo. Bien, eso demuestra que si la aplicación es la X. El tercer modo de migración, que es el que me interesa a mí, pues el tercer modo de migración de entonces Ingeniera, Dije, se le está escuchando. disculpe, ingeniera, cuando... Voy a explicar un poquito mejor, tal vez no se puede ver bien con el ETABS. Si ustedes hacen ese ejercicio en sus modelos, lo que deberían poder ver es que en el primer modo de vibración, si esta fuera la planta de su estructura, si hay traslación pura, pues debe moverse así. Debe moverse así. ¿Y qué nos asegura eso? El valor que encontramos del porcentaje. En nuestro primer modo de vibración, en mi caso, era del 3,9%. Está súper bien, ¿no? 0% es perfecto, 3%, 4%, yo diría hasta un 8%, no pasa nada. Pero si hubiera en el primer modo de vibración un valor del 30%, ¿qué significaría? Que no se está moviendo en X el primer modo de vibración, sino que hay un poco de rotación o poco de traslación en Y, y se movería tal vez así. Y ahí es cuando tenemos problemas. El primer modo de vibración se entiende que es en X. Lo ideal será que tenga valores bajos, de 1, 2, 3, 7, hasta un 8%, no más. Si un 10%, bueno, ya lo pueden aceptar, pero si aceptan ese 10%, no acepten otros parámetros tan críticos. El segundo modo de vibración debe ser perfecto en este sentido. Ahí estamos diciendo traslación en Y pura, traslación en Y, de la mano de cómo se considera el grado de libertad en Y, ¿sí? Aquí teníamos casi 0%, demasiado perfecto. Si hubiera un valor de 30, de 40, pues ya me preocupo, porque yo inclusive en el modelo matemático no le veo que se mueve así la estructura. En el segundo modo de vibración le vería así, o le vería medio que rota. Entonces estoy mal. El tercer modo de vibración, en el cálculo, a mí me salió, en este caso, nos salió a mí del 99,25. Debería darme el 100 para que sea perfecto, muy ideal. 90% estamos bien, 85% estamos bien. Menos de 80 tenemos problemas. Ese es el problema que tal vez tengan muchos de ustedes. Si nosotros tenemos rotación perfecta, veríamos la planta en mi etapa de esta manera. Cuando tenemos porcentajes menores al 70%, un tercer modo de vibración con un porcentaje del 60%, gravísimo. ¿Qué está diciéndome? No hay rotación en el tercer modo de vibración. Hay también, en este caso, traslación, y veríamos algo así, ¿no? Ya no le veríamos la rotación pura. Y ese es el problema que suelen tener cuando tenemos que revisar los tres modos de vibración, su comportamiento. ¿Qué es lo ideal, jóvenes? Que tengan valores similares a este. No les puedo decir exactamente porque la norma no especifica, pero valores de hasta máximo el 10%, traslación en X y en Y, los dos primeros modos de vibración, bueno. Rotación, 85%, 80%, no menos, no permitan menos. Si tienen ese inconveniente, tienen que ver cómo realizar los ajustes. ¿Qué significa que haya mucha rotación en planta? Pues algo grave, ¿no? Rotación en planta, tercer modo de vibración, estamos diciendo que hay torsión en planta, lo cual puede ser muy grave si la estructura está ante la ocurrencia de un sismo. Tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiar? Ahí sí, cada uno de ustedes. Si mi estructura tuviera aquí mucha traslación en X o mucha traslación en Y, yo debo revisar mi planta, ¿no? Debo revisar mi planta.
y darme cuenta, bueno, la arquitectura no le puedo cambiar, pero los elementos sí. Por ejemplo, puede ser que necesite más rigidez en un sentido de análisis. En X está muy bien la traslación, pero en Y tengo altísima. Entonces, ¿qué hago? Compensar. Y me toca incrementar dimensiones de elementos en el otro sentido para compensar. Si es rotación en planta, el tercer modo de vibración, pues ¿qué significa? Hay concentración de masas en algún lado, por lo tanto hay excentricidades altas y por lo tanto torsión en planta. Eso suele pasar cuando tenemos diafragmas porque pensamos que en toda escalera o todo ascensor es bueno poner diafragmas. Las derivas pues, ayudan muchísimo unos muros de corte, un diafragma. El periodo pues ayuda muchísimo. Si yo tuviera en este momento donde estoy señalando en estos ejes diafragmas, pues, el periodo estaría mucho mejor. Las derivas fueran maravillosamente bajas, pero la torsión en planta y de la mano este tercer modo de vibración estaría complicadísimo. Esto tienen que verificar cada uno de ustedes, tienen que chequear y tienen que ver cómo solucionarlo. Valores admisibles, 10% en los modos de vibración translacionales 1 y 2, máximo el 80%, máximo. Ya bueno, 75% porque sus estructuras no son de altura, pueden aceptar, no menos.